tenemos varios puntos que creo que son importantes que tratemos. Como parece que son muchos, pero realmente vamos a hablar un poco de estos 6 puntos importantes. Vamos a hablar de diagnóstico y criterios de clasificación del síndrome de Sjögren, biomarcadores del síndrome de Sjögren que permiten un poco cómo diagnosticar estas lesiones. También marcadores de diagnóstico que se pueden tomar en cuenta en plasma, en suero sanguíneo. Hablar un poquito también de lo que me gusta, las células, que es la histopatología de las glándulas, para explicarles qué es lo que se ve entonces al microscopio cuando consideramos la posibilidad de que hay presencia de un síndrome de Sjögren, y exploración de la saliva como quizás un fluido diagnóstico también en esta condición, y vamos a dar unas conclusiones y recomendaciones para la importancia del diagnóstico y el manejo correcto del síndrome de Sjögren en la consulta odontológica. En ese caso, tenemos entonces que recordar que los pacientes con síndrome de Sjögren tienen unas características clínicas bien interesantes. Son pacientes que presentan, acuden a la consulta con sensación de boca seca, presentan también sequedad ocular. Va a usted notar que probablemente estos pacientes pueden llegar a presentar infecciones por cándida en la mucosa bucal, y lógicamente esto tiene consecuencias clínicas porque la cándida, pues cuando coloniza y produce lesiones en mucosa bucal, usted va a observar que la lengua va a estar lisa, roja, brillante, y el paciente también va a comentarle que tiene como una alteración al gusto porque se ha reportado que la infección por cándida pues cursa con este tipo de características clínicas. Por otra parte, también él le puede comentar que puede presentar dificultad para formar el bolo alimenticio, es decir, para poder digerir los alimentos de manera correcta, porque recordemos que la saliva, gracias a todas las enzimas que permiten digerir los alimentos y formar el bolo alimenticio y las amilasas y todo esto, pues está disminuida. Entonces, él le va a costar mucho poder formar el bolo alimenticio, y también le va a costar mucho tragar los alimentos porque prácticamente no tiene una cantidad de saliva importante para poder desarrollar la deglución de forma correcta. Es importante que nosotros recordemos o explicar un poco cómo es, o sea, que el síndrome de Sjögren, de dónde nació, cuál es su origen. Y esta es una enfermedad linfoproliferativa, es una condición autoinmune que fue descrita principalmente por el oftalmólogo sueco Henrik Sjögren. Él habló principalmente de condiciones como la queratoconjuntivitis seca, que simplemente es esa sequedad ocular, y posteriormente, gracias a las descripciones clínicas que él presenta con respecto a esta queratoconjuntivitis seca, pues entonces gracias a esto es que se dan entonces las demás características de esta condición, y gracias a él y en honor a él, pues denominan este síndrome como síndrome de Sjögren. Pero el síndrome de Sjögren, ¿qué es? ¿En qué consiste? O sea, todas las características que implican el síndrome de Sjögren. Bueno, el síndrome de Sjögren es una enfermedad linfoproliferativa. Esto quiere decir que tiene un componente importante donde los linfocitos o ciertas células linfoproliferativas que tienen características autoinmunes van a infiltrar las células mononucleares de las glándulas exócrinas, en particular las glándulas lagrimales y las salivales. Es decir, el paciente le va a decir, además que presenta serostomía o disminución del flujo salival, él le va a comentar que tiene sequedad ocular. Entonces va a hacer esa pregunta de si tiene sensación de arenilla en los ojos, si siente la mucosa ocular seca, todo eso lo va a indicar. Entonces es importante que cuando el paciente diga, por ejemplo, que hay disminución del flujo salival, que él lo siente, que él lo percibe, pues usted pregunte una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿cómo está la resequedad ocular? En el caso también de las mujeres se puede preguntarla si hay presencia o no de resequedad vaginal. Otra cosa importante es tomar en cuenta que el síndrome de Sjögren se puede dar de dos formas, puede ser primaria o puede ser secundaria. En los casos cuando es secundaria, cursa con otra enfermedad autoinmune, puede ser lupus y algunas otras condiciones. Cuando es primaria, surge de novo, es decir, una condición que se presenta abruptamente, y esta es una condición que más se encuentra casi en una relación de 10 a 1 en el género femenino. Realmente es una condición que más afecta a mujeres. También se Em, relaciona con artritis, ¿verdad? Exactamente. En ¿En los la casos de secundaria? la... Dime. ¿Sería en la secundaria? Exactamente.
En el caso, por ejemplo, del síndrome de Sjögren secundario, pues está en relación principalmente con condiciones como la artritis reumatoidea, y es por eso que también solicitar el antígeno reumático en estos pacientes a veces es importante, porque muchas veces puede que se encuentre entonces quizás el paciente con una artritis reumatoidea y quizás cursando con un Sjögren secundario. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Todas estas preguntas, cuando el paciente acuda a consulta y le manifieste que presenta sensación de resequedad bucal, pues hay que preguntar todo esto y lógicamente descartar otras condiciones también. Em, ¿Cuál es el diagnóstico y los criterios de clasificación del síndrome de Sjögren? Es importante que recordemos hoy que no existe el gol estándar para el diagnóstico del síndrome de Sjögren. Es decir, esta es una enfermedad que se tiene que diagnosticar con diferentes cosas y diferentes exámenes que tenemos que realizar a nuestros pacientes. Que yo le diga, por ejemplo, a todos, es que esta es una condición que se diagnostica gracias a la biopsia de glándulas salivales menores. No, estoy mintiendo porque aquí además hay que agregar otros factores. Principalmente hay unos factores que son criterios mayores y criterios menores. Y estos criterios fueron impuestos por el Colegio Americano de Reumatología y además por la Liga Europea contra el Reumatismo. Ellos hicieron como tal, se unieron y crearon unos criterios de clasificación para el síndrome de Sjögren primario, que en algunos también cursan para el síndrome de Sjögren secundario. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando se realizan las biopsias en las glándulas salivales menores, se pueden encontrar, por ejemplo, focos de infiltrado inflamatorio que esté, por ejemplo, cercano a las glándulas salivales, que sea, por ejemplo, focos mayores de un foco, por ejemplo, cada 4 milímetros principalmente. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. Ustedes se podrán preguntar, ¿por qué tomar, por ejemplo, biopsia de las glándulas salivales menores y no de otras glándulas salivales, por ejemplo, parótida? Mm, Porque también es importante tomar en cuenta que sí, o sea, esta es una enfermedad que afecta también a las glándulas salivales mayores, obviamente por ser glándulas exócrinas, pero tomar una biopsia de la parótida no es tan sencillo, por ejemplo, requiere un procedimiento quirúrgico más invasivo que tomar una simple biopsia de las glándulas salivales localizadas en el labio, ¿no? Es más sencillo, se puede hacer, es un procedimiento nada invasivo, se puede hacer con anestesia local ahí, bien localizada, perilesional, no tienen que meter al paciente a un quirófano. O sea, quiero decir que es un procedimiento muy sencillo que se puede realizar en el consultorio y que no requiere más de una hora, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo importante es tomar en cuenta todos estos criterios. ¿Cuáles son? Ya dije el primero, que simplemente pues son los focos de infiltrado inflamatorio, ¿verdad? Que sean, por ejemplo, que estén rodeando a los conductos salivales, que sean, por ejemplo, más de un foco cada 4 milímetros. Los anticuerpos anti-SSA y anti-RO que estén positivos. También esto tiene un puntaje de 3 puntos, al igual que la biopsia de las glándulas salivales. Hay otros test que también son importantes que se hacen, por ejemplo, como estas tinciones oculares que son importantes como para poder entender si esa mucosa ocular presenta mucha sequedad, o el test de Schimmer también que suelen realizar los oftalmólogos. Es un test también que permite medir justamente cómo se encuentra entonces digamos que la hidratación de la mucosa ocular. Y por último, además también medir el flujo salival. Los pacientes, por ejemplo, que usted vaya a realizar esa medición del flujo salival y que tengan, por ejemplo, una tasa de flujo salival menor de 0,1 milímetro por minuto en una saliva no estimulada, pues es un paciente también candidato a presentar quizás la posibilidad de síndrome de Sjögren. Pero ¿por qué todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta? Porque, bueno, recordemos que, por ejemplo, la disminución del flujo salival se puede presentar en pacientes que tomen ciertos medicamentos. Por ejemplo, los mm, antihipertensivos son medicamentos que también disminuyen el flujo salival. Los antiepilépticos también disminuyen el flujo salival. Es decir, hay distintos medicamentos que el paciente puede tomar por diferentes condiciones sistémicas que pueden llegar a producir resequedad bucal. Entonces, la disminución del flujo salival no siempre está asociado a síndrome de Sjögren. Otra cosa importante es los pacientes edéntulos. Recordemos que con la disminución o la pérdida de estructuras dentarias, la saliva también disminuye un poco. Entonces, todo esto cursa
¿verdad? Con la posibilidad de disminución del flujo salival. Por ejemplo, también otra de las cosas son la biopsia en las glándulas salivales. Es importante tomar en cuenta la presencia de estos focos inflamatorios, pero hay otras características histológicas también se han reportado, lo voy a mencionar más adelante, la atrofia de los acinos y la sustitución del tejido acinar por adipocitos. Bueno, esto también se puede presentar en pacientes mayores. Un paciente de 60 años tiene unas glándulas salivales probablemente con mayor cantidad de adipocitos que un paciente de 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertos cambios también que van ocurriendo en el tejido glandular con el pasar del tiempo y no quiere decir que el paciente tenga Sjögren, sino que simplemente el paciente está envejeciendo. Otra cosa importante a tomar en cuenta son los marcadores de diagnóstico en el síndrome de Sjögren. Bueno, estos marcadores o estos biomarcadores de diagnóstico hay bastantes que se están utilizando hoy en día, pero ¿para qué se utilizan ellos? Bueno, simplemente estos biomarcadores se utilizan para mejorar el diagnóstico y como tal la búsqueda de todos estos biomarcadores se ha vuelto muy importante. Tomemos en cuenta que esta es una condición autoinmune que tiene gran capacidad pues tiene un componente linfoproliferativo. De hecho, los pacientes con síndrome de Sjögren en algunos casos pueden llegar a cursar con linfomas, al menos localizados, por ejemplo, en sitios como parótida, porque estos linfocitos que infiltran a las glándulas salivales tienen la capacidad incluso de eh, colocarse de alguna forma similar a los centros germinales que suelen identificarse en los ganglios linfáticos. Entonces, todas estas zonas pueden llegar, incluso se han reportado presencias de linfomas en este tipo de estructuras anatómicas. Entonces, estos biomarcadores no solamente van a permitir medir de forma cuantitativa, sino también van a ayudar a obtener un diagnóstico más preciso, tomando en cuenta que ya lo dijimos, no hay gol estándar para el diagnóstico del síndrome de Sjögren, hay que tener una gran cantidad de características clínicas, ¿no? Y unas pruebas concluyentes para poder entonces dar el diagnóstico correcto. También estos biomarcadores se pueden utilizar para evaluar el proceso de la enfermedad e incluso para poder monitorear la respuesta al tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los que más se usan, por ejemplo, estos biomarcadores? Principalmente son los anticuerpos anti-Ro y anti-LA. Son unos anticuerpos justamente que se utilizan para poder determinar con una positividad si hay presencia posiblemente. Esto se hace a través de un examen de sangre, es bastante, muy poco invasivo realmente. Usted le pide estos exámenes al paciente y esto va a poder, digamos, determinar si posiblemente, de acuerdo a una estratificación que tienen ellos en los valores de referencia, si está positivo, que posiblemente tenga entonces la presencia de un síndrome de Sjögren. Estos ítems dicen, por ejemplo, que estos exámenes de los anti-SSA, que son los antinucleares y los anti-RO positivos, pues son, digamos que un factor bastante elevado o un factor mayor para dar diagnóstico de síndrome de Sjögren. Entonces, fíjense, otro también es el factor, por ejemplo, reumatoideo, o el antígeno reumatoideo, que ya lo sabemos, puede llegar a ser positivo y los pacientes con artritis reumatoidea en algún futuro pueden cursar con síndrome de Sjögren secundario. Los anticuerpos antinucleares, los ANA, son ocasionalmente usados, sin embargo, actualmente se han encontrado reportes que no son tan específicos y pueden llegar a salir negativos y el paciente puede presentar síndrome de Sjögren. Hay unos biomarcadores nuevos que se están empleando actualmente en algunos países, que son los receptores muscarínicos tipo 3, que suelen presentarse en las glándulas salivales, también la calprotectina y estas proteínas. No son las más frecuentes, realmente lo que más se le piden a los pacientes son los anticuerpos anti-RO y anti-LA, son los anticuerpos que nos van a determinar entonces como un componente mayor si el paciente presenta una posibilidad de un síndrome de Sjögren primario e incluso también algunos secundarios. Entonces, otro de los criterios mayores para el diagnóstico de síndrome de Sjögren es la histopatología de las glándulas salivales menores. Esta biopsia que se realiza en el labio inferior de las glándulas salivales labiales principalmente, juega un papel importantísimo en el diagnóstico del síndrome de Sjögren desde que se describió como una técnica
diagnóstica incluso hace más de 40 años. Pero ¿qué es lo que tenemos entonces que nosotros encontrar y diagnosticar los patólogos bucales, al menos en este tipo de biopsias? Bueno, se van a identificar cambios típicos de importancia en las glándulas salivales. Por ejemplo, se van a observar focos muy bien definidos de linfocitos que rodean los conductos, los vasos sanguíneos. Y cómo decir entonces que una biopsia, por ejemplo, de glándulas salivales es positiva y que se ha definido como positiva y como un criterio mayor para diagnóstico de síndrome de Sjögren. Bueno, simplemente entonces que se identifique un infiltrado mononuclear muy importante, tiene que ser un infiltrado solamente de linfocitos, es decir, no puede haber un infiltrado de linfocitos, este, de histocitos, no, tiene que ser un infiltrado simplemente de linfocitos y que justamente, bueno, haya más de un foco, ¿verdad?, de linfocitos por cada 4 milímetros cuadrados de tejido glandular. Entonces, se realizan mediante técnicas de diagnóstico histopatológico que los patólogos bucales, pues, aprendemos a tratar de manejar de la mejor forma. Y es importante, bueno, que estos focos deben presentar más de 50 células, es decir, si usted cuenta esos focos de infiltrado inflamatorio, tienen que ser de más de 50 células aproximadamente y tienen que estar ubicados de forma periductal. También se han reportado que puede haber presencia de fibrosis, de atrofia de esos acinos y de dilatación de los ductos. Entonces vamos a ver una imagen para poder entender un poco. Fíjense acá, tenemos todos estos puntos negros que están localizados acá. Estamos hablando de un foco importante de infiltrado inflamatorio. Esto es un acino, esto es otro, esto es otro. Aquí hay un conducto, ¿verdad? Salival y noten cómo aquí entonces tenemos todas estas células que parecieran ser un foco de células linfocíticas y este foco, pues, si llegamos a contar, pues cuenta más de 50 células, ¿no? Entonces, fíjense cómo está localizado alrededor de este vaso sanguíneo. Esta estructura que está aquí es un vaso sanguíneo. Esto que podemos identificar aquí adentro son eritrocitos y también, bueno, está cerca justamente de estos acinos y hay presencia también de algunos linfocitos cerca de este conducto. Esto es típico en los pacientes con síndrome de Sjögren. Hay otros casos donde a lo mejor vamos a encontrar y el histopatólogo bucal puede notar que hay sustitución de las células acinares por fibrosis. Además, también puede haber atrofia de los acinos y la atrofia puede ir acompañada por tejido adiposo, es decir, el acino de la glándula pues se pierde, se sustituye por tejido adiposo y también esto estimula que la producción saliva sea muy poca para los pacientes. Y los ductos están bastante dilatados, es decir, los conductos salivales van a encontrarlos dilatados y esto lógicamente es producto de este proceso inflamatorio que podemos encontrar en este grupo de enfermedades. Entonces, bueno, como les comentaba, el síndrome de Sjögren es una condición un poco infrecuente realmente dentro de los pacientes, realmente no estamos hablando de una condición que vamos a encontrar tanto, pero siempre es importante hacer el diagnóstico diferencial. Tenemos pacientes que acuden a la consulta y que presentan disminución del flujo salival, que presentan también resequedad ocular. Siempre es importante realizar entonces la medición del flujo salival y antes de decidir, por ejemplo, tomar la biopsia, principalmente indiquen los exámenes de sangre o lo pueden referir con el especialista de confianza. Pero ¿por qué mencionar esto? Bueno, porque estos pacientes cursan con múltiples lesiones también en boca, no solamente lesiones en mucosa bucal, sino que al haber disminución del flujo salival ocurre lógicamente una disminución probablemente, digamos, ese esmalte dentario puede llegar a presentar lesiones cariosas, puede haber presencia de algunas caries cervicales. Entonces es importantísimo indicar, por ejemplo, sustitución de saliva. Hay algunos componentes que pueden emplearse. En estos pacientes es sumamente importante una dieta baja en azúcares, indicar, por ejemplo, consulta periódica para aplicación de geles de flúor, evitar, por ejemplo, caries muy extensa en este grupo de pacientes, evitar también, por ejemplo, que el paciente tome ciertas bebidas ácidas. Todo esto
es importante tomarlo en cuenta y además también tomar en cuenta la posibilidad de que el paciente puede llegar a cursar con lesiones como las que yo les presenté anteriormente al inicio, que son sensación justamente de ardor, esa lengua lisa, roja, brillante, que puede ser entonces porque tiene infección por cándida. También el paciente puede llegar a cursar con presencia de unas queilitis angulares y resequedad, lógicamente, en toda la mucosa labial, aspecto que va a ser muy complicado para que él pueda realizar la deglución de forma correcta. Y como lo comenté, ¿es una condición infrecuente? Sí, pero es importante tomar en cuenta que cuando se presenta en la consulta odontológica puede ser un reto, no solamente para el odontólogo, sino para el especialista en patología y medicina bucal. Este es un paciente que requiere un tratamiento multidisciplinario, es un paciente que el odontólogo tiene que acudir al odontólogo, yo diría que mensualmente o cada 3 meses, tener una estricta higiene bucal, con una dieta también estricta, baja en azúcares, baja en sustancias ácidas, por todo lo que ya conocemos. Sabemos que la saliva tiene un gran potencial bacteriostático dentro de la cavidad bucal y lamentablemente, pues al no haber esa saliva en cantidades, pues estamos ante la posibilidad de presentar caries y además también la posibilidad de presentar otras lesiones en cavidad bucal, como por ejemplo la infección por cándida, ¿no? Y también tomar en cuenta la posibilidad de aumentos de volumen que pueden presentar estos pacientes y hacer diagnósticos diferenciales con entidades linfoproliferativas malignas como linfomas específicamente. Es por eso que se hace imperativo pues conocer no solamente las características clínicas, sino también el manejo de estos pacientes a nivel odontológico. Entonces, esos serían uno de mis comentarios. No sé si tengas alguna pregunta, Paulina, algo que Sí, podamos discutir. sí, el tratamiento es nada más, se va a ir a cuestiones paliativas, ¿verdad? Por ejemplo, oftalmológicamente, pues son que de gotas de lágrimas artificiales, con nosotros es saliva artificial, o sea, no hay un tratamiento en sí, ¿verdad? Es nada más como paliativo para mejorarle la calidad de vida al paciente. Exactamente. Lamentablemente no es una condición que tenga cura, o sea, yo no te puedo, o sea, es mentira que le vamos a decir al paciente, si le damos esto, usted se va a curar, entonces estaríamos mintiendo y sería poco ético de nuestra parte. Aquí lo que tenemos nosotros es que decirle al paciente, bueno, mira, no se va a curar de esto, pero vamos a ir dándole ciertas cosas y vamos a ir mejorando su calidad de vida. Es decir, lo que te está diciendo es perfecto y es lo más adecuado. Así como el oftalmólogo le va a indicar, por ejemplo, saliva, lágrimas artificiales, nosotros vamos a indicarle quizás ahorita muchos, hay muchos componentes que son para pacientes con serostomía, líneas de cuidado de higiene bucal que son para pacientes con serostomía. Entonces, en este caso, son chicles que sean, por ejemplo, sin azúcar, que tengan xilitol, son muy buenos para estos pacientes. También aquí es importante indicarle hay unos geles hidratantes, al menos en Venezuela no existe ese tipo digamos, de líneas de cuidado bucal, ¿no? Pero bueno, si algún paciente tiene algún contacto fuera de Venezuela que le pueda indicar o le pueda mandar esto, pues chévere. En México recuerdo que sí, le indicábamos a los pacientes este cambio, por ejemplo, de pasta dental, indicábamos saliva artificial, indicábamos enjuagues, por ejemplo, con ciertas, digamos, ciertas marcas de enjuagues que no son tan comunes, no son de las marcas comunes que solemos nosotros usar en odontología, que permiten hidratar un poco la mucosa. Eh, Importante también es que, bueno, dentro de la medicina bucal, y esto no es un tratamiento que debe hacerse dentro de la consulta odontológica general, nosotros al menos se ha reportado que el uso, por ejemplo, de gotas de pilocarpina, que es un medicamento que se usa en la mucosa ocular, se ha encontrado que la pilocarpina estimula esos receptores muscarínicos que están justamente en las glándulas salivales y estimula que esas células acinares produzcan un poco más de saliva. Entonces, el uso de pilocarpina en los pacientes con Sjögren ha ayudado mucho, como dices tú, a la calidad de vida, pero este tratamiento tiene que hacerse en consulta, no puede ser, Sí.
no puede realizarse, o sea, el paciente es incorrecto que se automedique y si no conoces cómo se maneja el medicamento, pues también tienes que hacer, o sea, tiene que hacerlo una persona especialista que maneje bien esta medicación. Pero por lo pronto, mientras no tenés, por ejemplo, el medicamento, o que por ejemplo en Venezuela no se consigue la pilocarpina en gotas, que sí se consigue en México porque se consigue bastante bien, pues entonces aquí en este caso lo que hacemos nosotros es mejorar un poco la calidad de vida del paciente. Bueno, le indicamos algunos enjuagues, le indicamos, por ejemplo, a hacer algunas cosas para tratar de estimular un poco más la saliva, y bueno, permitirle a él que pueda, digamos, a hacer su día a día sin problemas. Ok, que pueden cargar inclusive su saliva artificial para todos lados y estarse Exactamente, lubricando para, porque hasta para hablar va a ser difícil, ¿no? Porque se pega la lengua, exactamente. ujú, para poder comer, como usted lo decía, para poder hablar, para el día a día es necesario que estén pues lubricando. Y este tipo de pacientes nosotros no podemos diagnosticar. Tiene que haber, pues como usted dice, una biopsia, debe haber estudios de sangre, estudios de laboratorio, interconsulta con otros especialistas para poder llegar a este diagnóstico y hacer una buena historia clínica, como usted dice, de indagando el paciente si toma algún medicamento que esté causando como efecto secundario la falta de saliva. No sé, pueden ser también cialolitos, ¿no? Que estén Sí, tal cual. obstruyendo los conductos salivales. Hay que como que indagar un poquito más para saber cuál es el origen de que ese paciente no esté teniendo ese flujo normal de saliva. Sí, efectivamente. Hay cosas que no, que quizás el odontólogo general no va a poder hacer en su consulta, pero videos como estos los van a ayudar. Bueno, mira, si a lo mejor el paciente tiene disminución del flujo salival, le puedes hacer medición del flujo salival en la consulta. Eso lo podemos hacer todos los odontólogos con o sin especialidad. O sea, eso no, digamos, no es un examen tan complicado de realizar en la consulta, pero Eso quizás tú puedes. se hace con gasa, ¿no? Con pinzas para poder bloquear y saber cuánto saliva está saliendo. Bueno, sí, hay diferentes técnicas. Por ejemplo, hay una técnica que se usa un poco aquí en Venezuela, que es una técnica que no es tan exacta, pero es que, bueno, nos contamos como con algunos medios, por ejemplo, que se utilizábamos en México como una tira de papel milimetrado, que es bastante bueno para hacer la medición del flujo. Hay otra técnica como la que tú estás indicando exactamente para ver cuánto está produciendo de saliva el paciente de forma no estimulada, y eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta, es saliva no estimulada. O sea, el paciente no puede llegar a la consulta después de haber hablado una hora con usted y usted le vaya a hacer la medición del flujo salivar. O sea, eso es imposible porque entonces las salivas tienen que estar no estimuladas. Eh, entonces, estas son técnicas que sí podemos hacer en consulta, medición del flujo salival, podemos quizás palpar si hay algún tipo de asimetría, ver, por ejemplo, si hay presencia de cándida. Todas estas cosas las podemos, digamos que en la consulta odontológica en general se puede identificar. Pero, por ejemplo, el tema de hacer una biopsia o de indicar algún tratamiento, yo sí creo que lo más correcto Patólogo es bucal. referir. Ujú. Eh, Exactamente, a un especialista en patología y medicina bucal. Y en este caso, lo que va a realizar, o sea, lo que nosotros hacemos es sacar el problema adelante. O sea, lo que hace el odontólogo es sacar el problema adelante y decir, yo creo que este paciente tiene esto. Pero también tomar en cuenta, como lo dije, que bueno, que la resequedad bucal tiene que estar asociada no a la ingesta de medicamentos. Hay muchos, como comenté, muchos medicamentos que causan resequedad bucal y que pueden llegar a cursar con lesiones similares como un paciente con Sjögren. También el paciente puede presentar disminución de flujo salival. Si es un paciente mayor, pues puede presentar cándida, porque la cándida, digamos que puede estar a la orden del día. También ver si el paciente tiene diabetes y descartar también esas posibilidades. Si es un paciente portador de prótesis con una prótesis mal adaptada, también puede tener cándida. Entonces, digamos que hay que tener el ojo bien, bien, bien acucioso para poder identificar características clínicas, ¿no? Pero claro, lo importante es que al final, si usted tiene la duda y ante la duda preguntar, ¿no? Y el preguntar nos va, y el interconsultar nos va a ayudar a dar un diagnóstico temprano y lógicamente a mejorar la calidad de vida del paciente.
Sí, claro. También con el paso de la edad, cuando yo voy envejeciendo, también la cantidad de saliva va disminuyendo, ¿verdad? También está relacionada con la edad. Exactamente. Ujú. Sí, porque el tejido glandular, y es interesante comentarlo yo como profesora de histología, cuando el tejido glandular se forma y en una edad, digamos 20, 25 años, el tejido glandular está compuesto por muchos acinos, y ya con el pasar del tiempo en un paciente mayor, ese tejido glandular, esos acinos empiezan a atrofiarse y empiezan a ser sustituidos por adipocitos, por fibrosis. Entonces, este tipo de características histopatológicas pueden llegar incluso en, digamos, en un especialista un poco inexperto, eh, puede llegar incluso a ser como un factor de ruido, ¿no? O sea, un momento, aquí los ácidos no están presentes, entonces quizás todos los factores pueden hacernos pensar en la posibilidad de Sjögren. Pero bueno, siempre es importante tomar en cuenta y el infiltrado periductal está presente o no lo está. También si es un paciente, por ejemplo, de 80 años, probablemente pues va a presentar una glándula salival un poco atrofiada porque ya es un paciente bastante mayor. Cambios que se van dando en el tejido glandular con la edad y son normales. Entonces no quieren, y eso lógicamente repercute en el índice de flujo salival. Yo que soy odontólogo general, me llega un paciente que yo sospecho que pueda tener síndrome de Sjögren. ¿A quién lo voy a derivar? ¿Lo voy a derivar al patólogo bucal o al oftalmólogo o al internista? A qué especialista o a cuáles especialistas voy a derivar a mi paciente? Bueno, yo personalmente creo que a todos. Es una muy buena pregunta, pero yo creo que, bueno, tienes que primero explicarle al paciente que posiblemente tenga esa condición y entonces que hay diferentes especialistas que tienen que verlo. Uno, el patólogo bucal para que haga su biopsia de las salivales menores. Y lógicamente a través de la biopsia, pues ver si hay presencia o no de los focos y que ese criterio mayor esté positivo o negativo para ya sea que descartar la enfermedad o confirmarla. Además, decirle que sería muy bueno que vaya al oftalmólogo para que le hagan su test de shimmer y ver cómo está esa mucosa ocular. Y por otra parte, la posibilidad de también referirlo o con un reumatólogo o con un médico internista para ver la posibilidad de que esté positivo o no el antígeno reumático. Tú puedes pedir el examen como odontólogo general, nosotros podemos pedir ese antígeno en un examen normal y que él lo lleve con su internista de confianza o con uno que tú le consideres que tú lo refieras. Eh, pero yo diría que esto es multidisciplinario y lógicamente si se confirma la presencia del síndrome de Sjögren, pues es un paciente que tiene que ir contigo para un control odontológico estricto. Hay que hacerlo y es importante tomar eso en cuenta porque pues de eso va a depender la salud del paciente, la salud bucal, ¿no? Y lógicamente pues es un paciente que hay que cuidar más, es un paciente que hay que tener como, hay que estar como más encima, con la higiene, evitar ciertos alimentos, si los va a comer, pues cepillarse, no indicarle, por ejemplo, tan ácidas, porque lógicamente, pues la saliva, que tiene un factor de protección importante en la mucosa y en las estructuras dentarias, pues no está presente. O está presente, pero no al 100%. Ok, sí, perfecto. Me encantó esta plática porque sí nos abrió mucho el panorama de, pues, de ese tipo de pacientes, aunque dice que la población con síndrome es muy baja, pero puede llegar a algún Sí, caso y poder descartar si eso no es y poder saber manejarlo y de menos nosotros darles el control, pero también saberlos derivar, no dejar al paciente en el limbo o ahí flotando, sino poderles guiar hacia qué especialistas o hasta qué especialistas ir, ¿verdad? Agradezco mucho claro. su tiempo, doctora Brito. No, gracias, yo de verdad muy agradecida por la oportunidad, de verdad me gustó mucho esta dinámica, estoy bastante contenta y bueno, a la orden para lo que todos necesiten y también tú cuando quieras, no hay problema. Y muchas gracias por su tiempo, por platicarnos de este síndrome, por estar dispuesta aquí a compartir su conocimiento con todos nosotros. No olviden seguirla en Instagram como Patología y Medicina Bucal. Cualquier duda, también sigan en Instagram porque sube casos clínicos y explica cosas de patología que todos aquí podemos aprender en su Instagram. Agradezco su tiempo y le mando un abrazo hasta Caracas, doctor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tú de qué ciudad eres? De Guadalajara, Jalisco. Ay, me gusta mucho Guadalajara, de verdad me gusta mucho. Acá tiene su Muy casa. bonita ciudad. Muchísimas gracias, Paulina. Un abrazo y bueno, saludos también a todos y de verdad muchas gracias también por la oportunidad.
Gracias por aceptar la invitación y cuando quiera, que es bienvenida a Odontoblog a hablar de cualquier tema que le interese, que todos podemos aprender aquí. Le agradezco mucho y le mando un abrazo hasta Caracas y no olviden seguirla en Instagram. Un abrazote gigante. Un Muchas gracias. abrazo. Bye. Linda, bye.